una vez que nosotros hemos distinguido entre indicador y indicadores de proceso e indicadores de resultado, bueno, tenemos que considerar que ambos indicadores lo que nos van a hacer es permitirnos, medir cómo va evolucionando nuestra gestión y sobre todo comparar el antes y el después de nuestra intervención dentro de un campo determinado, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a necesitar hacer es medir antes de aplicar y luego de aplicar mi herramienta. Por ejemplo, una de las propuestas era un newsletter y tenía que ver con la mejora del clima y la comunicación. Entonces, si mi objetivo es la mejora del clima laboral o la mejora de la comunicación, yo la tengo que medir antes y después de implementar el newsletter. Entonces, esto es una doble medición. ¿Por qué? Porque si mi objetivo es la mejora del clima, yo voy a tener que responder, ¿sí?, con mis indicadores y mis actividades a esa mejora. Pero por el otro lado yo tengo los objetivos propios de la herramienta, ¿sí? Entonces mis objetivos secundarios pueden ser, por ejemplo, lanzar el newsletter en los próximos 90 días. Para lanzar este newsletter yo tengo que hacer distintas acciones, ¿sí? Por ejemplo, reunir el grupo, presentar la herramienta ante los directivos, luego ante toda la organización, reunir el grupo que lo va a desarrollar, definir la plataforma que se va a utilizar, ¿sí? Y son todos los pasos previos para lanzarlo. Entonces, si mi objetivo es lanzar en 90 días, mi indicador de resultados va a ser que yo en los 90 días llegué a, digamos, lo pude lanzar efectivamente, y mis indicadores de proceso son si efectivamente pude presentar la herramienta, si ha sido aprobada, si he construido los equipos necesarios, digamos, para trabajar sobre ella. También mis indicadores de resultado tienen que ver con la inversión que yo he realizado en dinero o en horas hombre, digamos, para esa construcción. Entonces, cuando yo tengo la herramienta, ya sé qué costo implicó, qué inversión tuve que realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta herramienta es para mejorar el clima, por lo cual luego viene la segunda medición. Y luego de lanzado esta herramienta, que es para mejorar la comunicación o el clima, tengo que volver a medir la comunicación y el clima para ver si es efectiva esta herramienta, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hemos distinguido entre estos dos tipos generales de indicadores, que como todo en esta materia, se comportan dependiendo del punto de vista, es decir, un indicador puede ser de resultado o de proceso según la relación que tenga con el resto de los objetivos y el resto de los indicadores, ¿sí? Si yo me propongo mejorar el clima, ¿sí?, mi indicador de resultado es la mejora del clima. Entonces, el haber lanzado el newsletter o un portal o hacer X cantidad de actividades o reuniones o lo que yo haya planteado como estrategia, digamos, como tácticas para mejorar el clima, son todos indicadores de procesos. Es decir, ya no es de resultado el haber lanzado el newsletter o el portal, sino que eso forma parte del proceso. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy midiendo es clima. Entonces, digamos, según cómo ustedes observen, el indicador puede ser de proceso o resultado. Lo importante de los indicadores de proceso es que están relacionados a las actividades concretas y nos permiten, sobre todo, comprender el por qué, digamos, hemos tenido éxito o no hemos tenido éxito con una medida. Porque si yo tengo todas las actividades planificadas y luego no tengo éxito, puedo ver a través de los indicadores de proceso que es casualmente porque a lo mejor no he cumplido los pasos o los tiempos, ¿sí?, de aquellas actividades que yo tenía prediseñadas para lograr este objetivo. Bien, luego de esta definición, que como insisto, se pueden comportar como de proceso o como de resultado según cómo nosotros lo vinculemos a la estrategia general, tenemos tres tipos de indicadores, ¿sí?, que es el indicador de eficacia, el indicador de eficiencia y el indicador de efectividad.
Estamos muy acostumbrados a hablar de eficacia y eficiencia, pero poco acostumbrados a hablar de efectividad, ¿sí? Los indicadores de eficacia eh, miden que nosotros hayamos cumplido con nuestra tarea. Es decir, me propuse contratar, por ejemplo, 5 personas para el área de finanzas y he contratado 5 personas para el área de finanzas, ¿sí? Entonces he sido eficaz. El indicador de eficiencia va a medir el uso de recursos, ¿sí? Entonces yo soy eficaz porque he contratado a estas 5 personas. Ahora, mi indicador de eficacia me va a determinar, por ejemplo, si yo he administrado bien los recursos para contratar a estas personas, porque yo me había propuesto hacerlo en 90 días y llevo un año tratando de reclutar esas 5 personas, por lo cual he generado un costo de difusión muchísimo mayor, he tenido que contratar más profesionales para que hagan los test. Entonces, un procedimiento que a lo mejor tenía un X cantidad de dinero y si va a ser en un X cantidad de tiempo, se ha triplicado tanto en tiempo como en recursos financieros necesarios. Entonces, ¿he sido eficaz? Sí, fui eficaz, contraté las 5 personas. ¿He sido eficiente? No. Entonces, si yo me voy a los indicadores de proceso, puedo ver que, por ejemplo, he estado redactando mal los avisos, o he estado publicando en lugares poco concretos, o he estado diseñando mal el perfil, ¿sí? O he estado buscando entre las personas incorrectas. Y luego después tenemos el indicador de efectividad, que este es muy interesante porque el indicador de efectividad mide el resultado en relación al cliente del proceso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hacemos nuestra tarea, ¿sí? Y podemos ser eficientes y eficaces dentro de nuestra concepción, pero el resultado de nuestra tarea, como vimos en otros videos, ¿sí? Impacta en el cliente del proceso. Entonces, yo puedo decir que fui eficiente y eficaz en contratar estas 5 personas, pero resulta que estas 5 personas, cuando entran a la organización, y en concreto al área de finanzas, no tienen el perfil que corresponde, no están capacitados para hacerlo. Entonces fui eficaz y eficiente, pero no he sido efectivo porque no estoy contribuyendo, ¿sí?, al logro de la organizacional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desde mi punto de vista he logrado mis objetivos, ¿sí?, mi indicador de efectividad, es decir, que mide la satisfacción del cliente de proceso, no es bueno, ¿sí? Dentro de las acciones que ustedes han propuesto, por ejemplo, nosotros podríamos hacer esta inversión, ¿no?, en los portales, en el newsletter, desarrollar las web, etcétera, etcétera. Y hemos sido eficientes y eficaces, pero si el clima no mejora, si la comunicación no mejora, quiere decir que estas herramientas no son efectivas, ¿sí? Nosotros diseñamos una estrategia para la mejora del clima o la mejora de la comunicación interna y utilizamos ciertas herramientas, pero esas herramientas no están afectando, ¿sí?, lo que es el clima. Es lo que muchas veces se cuestiona a la capacitación. Se invierte dinero, se invierte tiempo en capacitar, pero los indicadores, ¿sí?, de producción, de rentabilidad de la organización no mejoran, por lo cual esas herramientas no han sido efectivas en lograr aquello que persiguen, ¿sí? La efectividad no se mide desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista del destinatario de nuestros procesos, ¿sí? Entonces es un indicador muy interesante. Les voy a dar acá, por ejemplo, algunos indicadores típicos de recursos humanos, que por ejemplo tenemos acá: atracción y selección. ¿Sí? Este es un indicador típico de nuestra gestión de reclutamiento. Entonces, yo lo puedo medir desde el punto de vista de la eficacia, de la eficiencia y de la efectividad, ¿sí? Entonces, yo puedo medir vacantes cubiertas, ¿sí? Entonces, es decir, necesitaba 5, contraté 5. La eficiencia la voy a medir en la demora en cubrir esas vacantes. Si yo lo hice en los 30 días, 60, 90 que había planificado, o que la organización necesitaba, o me demoré 2 años. Entonces ahí estoy midiendo la eficiencia.
Y la efectividad, por ejemplo, yo la puedo medir en el tiempo que han demorado estas personas en alcanzar los objetivos del puesto. Es decir, la persona que yo contraté, que dije que era la mejor, cuánto se demora en darle resultados, digamos, a la organización. Si yo veo, por ejemplo, remuneración e incentivos, que es otro indicador de recursos humanos, voy a poder ver cómo, por ejemplo, si yo quiero, digamos, tener un indicador de eficacia, puedo comparar mi salario promedio, ¿sí? Y cómo estoy en relación a la competencia. Ahora, si mi inversión en salarios es eficiente, yo lo voy a medir, por ejemplo, con haciendo por ejemplo, calculando mi erogación salarial sobre la facturación, es decir, cuánto dinero me ingresa o cuánto produzco en relación a la inversión en salarios. Ahí estoy midiendo, ¿sí?, lo que es la eficiencia. Y si yo quiero ver, por ejemplo, la efectividad, puedo medir lo que es la pérdida de talentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy midiendo, como dice acá, las remuneraciones e incentivos, o sea, es decir, estoy midiendo mi oferta laboral, bueno, puedo medir si soy competitivo en relación a los sueldos que estoy ofreciendo y el sistema de compensaciones, si esa oferta que yo estoy haciendo es buena para mí, es decir, cuánto me va a generar, digamos, mi erogación salarial respecto a mis ingresos, y además voy a ver si tengo con esa oferta la capacidad de retener talentos. Entonces, si yo tengo mucha rotación, quiere decir que mi paquete, digamos, de oferta no es efectivo, es decir, no es una propuesta de valor para mis candidatos. Otro de los indicadores típicos es la formación y capacitación, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver la eficacia, puedo ver el número, ¿sí?, de recursos capacitados o el porcentaje. Tengo capacitados al 100%, al 80%, al 70% de la planta. La eficiencia, ¿sí?, la voy a ver en la mejora de rendimiento, es decir, sí, tengo la estrategia de desarrollo de las personas para mejorar la productividad. Bueno, invertí dinero, invertí tiempo, tengo el 90, 95, 100, 70% de la planta capacitada. Bueno, ¿para qué me sirvió? O sea, vamos a ver la eficiencia de esa capacitación. ¿Ha mejorado o no ha mejorado el rendimiento de la organización? ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que medir. Por lo cual, yo tengo que medir antes de la capacitación y luego de la capacitación. Y después también puedo medir, si lo que yo estoy haciendo es desarrollo de personal, es ver cuántas personas han sido promovidas, ¿sí? Porque estamos acostumbrados en recursos humanos a decir, bueno, sí, capacitación permanente, promoción, etcétera, etcétera, mejora para el desarrollo de las personas. Entonces, tengo que ver también cuántas personas yo promoví, ¿sí?, como fruto de ese desarrollo, porque a lo mejor yo capacito y, si bien es cierto, puedo mejorar el impacto, digamos, dentro de la organización en general, no estoy promoviendo a nadie, o sea, los puestos son muy estáticos a pesar de que tienen muchísima formación, ¿sí? Entonces, esa es otra manera de medirlo. También tenemos, por ejemplo, compromiso y satisfacción, otro de los indicadores, en donde yo puedo medir, por ejemplo, el ausentismo, ¿sí? Si yo lo que quiero medir es cuán satisfecha y cuán comprometida está la gente con mi organización, yo puedo medir, por ejemplo, lo que es el ausentismo en porcentajes. Tengo un ausentismo del 2, del 5% o en cantidad. Puedo medir, por ejemplo, el clima laboral, ¿sí? Y este clima laboral, asociarlo a mi inversión en clima o en mejora. Y luego también puedo medir la retención, ¿sí? También son indicadores que están asociados al anterior, ¿no? Entonces, ¿yo cómo mido la retención? Bueno, de distintas formas. Si yo puedo medir esta retención, tanto midiendo cuánto tiempo es la permanencia, o la permanencia, por ejemplo, de los recursos que tienen mejor puntuación en la evaluación de desempeño, ¿sí? Bien. Como ya se acaba el tiempo, lo dejo acá y vamos a hacer un tercer y final video sobre el tema.